25 de octubre de 1944. Filipinas, frente a la costa de la isla de Samar. Son las 6:51. El vigía del portaaviones de escolta USS White Plains llevaba 19 horas despierto cuando divisó un destello en el horizonte, antes de que se oyera ningún ruido. Empezó a contar. 1, 2, 3, 4. Del mar de Filipinas se alzaban columnas de agua. Cada una de ellas era más alta que la eslora de su barco. La columna más cercana cayó al agua a 300 yardas de babor. La voz por radio era totalmente tranquila. Buques de guerra, 4. Rango 0, 1-5. El contraalmirante Clifton Sprague no mira las columnas de agua. Mira sus barcos. 6 buques de escolta, cada uno construido en un astillero de carga reconvertido a orillas de un río en el estado de Washington. Cada uno terminado en menos de 4 meses. Cada uno equipado con un solo cañón de 5 pulgadas y una cubierta de vuelo de madera. Frente a él, la fuerza central del almirante Kurita. El Yamato, el buque de guerra más grande jamás construido. 3 buques de guerra más, 6 cruceros pesados, 11 destructores. Una flota que suma en total unas 300.000 toneladas de acero del imperio japonés. Sprague enciende la radio. El mensaje se envía sin cifrar porque no hay tiempo para cifrarlo y no hay motivo para ocultarlo. Los buques de guerra enemigos están atacando a los portaaviones de escolta. Esto no es un simulacro. No había solución táctica. No había vía de escape. Solo había una pregunta. ¿Cómo es que 6 barcos construidos en una cadena de montaje de la ciudad de Vancouver, en el estado de Washington, y habían quedado atrapados entre la Armada Imperial japonesa y los 130.000 soldados estadounidenses de la costa? Para responder a esto, hay que remontarse 28 meses atrás, a una habitación en Washington. Allí, un industrial sin experiencia naval había dicho algo que la Armada de los Estados Unidos se negaba a creer. Junio de 1942. La flota del Pacífico había perdido 4 buques insignia en 6 meses. El Lexington se hundió en el Mar de Coral. 43.000 toneladas, 90 aviones, 216 tripulantes, todos desaparecidos. El Yorktown recibió el impacto de las bombas en Midway. Recuperó la potencia por la tarde. 2 días después, recibió 2 impactos de torpedos del submarino Prie 168 y finalmente zozobró la mañana del 7 de junio. El Wasp corrió la misma suerte en septiembre. 3 torpedos lanzados por un solo submarino lo dejaron en llamas a las 15 horas, quedando imposible su rescate. El Hornet encontró su fin en Santa Cruz en octubre. En un lapso de 30 minutos fue alcanzado por bombas y torpedos, y al no poder los estadounidenses hundirlo con la suficiente rapidez, acabó siendo hundido por los destructores japoneses. 4 portaaviones de flota, cada uno de los cuales representaba un período de construcción de 36 meses, desaparecieron en medio año. Los planificadores navales japoneses analizaron estas cifras y llegaron a la conclusión de que el cálculo les favorecía. Se necesitaban 33 meses desde el inicio de la construcción del casco de un portaaviones de flota de la clase Essex hasta su entrada en servicio. Si Estados Unidos perdía portaaviones más rápido de lo que podía construirlos, el resultado era previsible. El cálculo era certero, era lógico, y partía del supuesto de que Estados Unidos construiría el tipo de barcos que siempre había construido. Si este tipo de historia militar desconocida te apasiona, suscríbete. Cada vídeo de este canal es una historia que los libros de texto guardan como nota al pie. Henry Kaiser nunca había construido un buque de guerra. Había construido presas y autopistas, y cuando comenzó la guerra, aplicó esa misma mentalidad a los buques Liberty.
los buques de carga que los aliados necesitaban desesperadamente para mantener a flote a Inglaterra en un Atlántico invadido por submarinos. Su programa redujo el tiempo de construcción de los barcos Liberty de 230 días a menos de 80. Lo logró no trabajando más, sino pensando de forma diferente. Prefabricación. Montaje modular. Componentes estandarizados que se podían fabricar en paralelo en todo el astillero y ensamblar al final. En junio de 1942, Kaiser propuso aplicar la misma lógica a los portaaviones. La reacción de la Armada fue casi de desprecio. Los portaaviones requerían una ingeniería precisa. Turbinas de vapor cuya fabricación duraba 18 meses. Placas de blindaje laminadas según tolerancias que ningún astillero de carga podría alcanzar. Kaiser dijo que no proponía construir una flota de portaaviones. Proponía construir algo adecuado en cantidades que harían irrelevante la cuestión de la viabilidad. Roosevelt rechazó las objeciones de la Armada. El 18 de junio de 1942, Kaiser obtuvo un contrato. 50 portaaviones de escolta. Un solo astillero. 20 meses. El lugar era la planta de Kaiser en Vancouver, en el estado de Washington, a orillas del río Columbia, frente a Portland, en el estado de Oregón. En el momento de mayor actividad, 38,000 personas trabajaban los 7 días de la semana, las 24 horas del día, en 3 turnos. Muchos de ellos nunca habían utilizado equipos de soldadura. Muchos nunca habían leído planos técnicos. Dorothy Revoli dibujaba con tiza las plantillas de corte sobre placas de acero. Harry Hendricks manejaba las grúas de techo en el turno de noche. Tenía 14 años. Peggy Sater, de 16 años, mientras trabajaba por las noches en las cubiertas de vuelo vacías, observaba la luz de la luna reflejándose en el río Columbia, sabiendo que el portaaviones bajo sus pies estaría en el Pacífico en 3 meses. No eran constructores navales profesionales. No eran trabajadores de producción formados en programas de 2 semanas que abarcaban la lectura de planos técnicos, el manejo de máquinas de soldadura y el remachado neumático. Una vez más, la precisión era fundamental. La misma tarea, realizada en el mismo orden en un buque de la misma clase, proporcionaba una precisión que en los aprendizajes tradicionales de los astilleros tardaba años en desarrollarse, y el buque que construían estaba diseñado para ser construido de esa manera. Un buque de escolta de la clase Casablanca tenía una eslora total de 512 pies, desplazamiento estándar, 7.800 toneladas. A plena carga, con tripulación, aviones, municiones y 120,000 galones de combustible para aviones, alcanzaba las 10.900 toneladas. La cubierta de vuelo estaba formada por placas de madera colocadas sobre soportes de acero. Se podía reparar en cualquier lugar, pero ofrecía una protección nula contra impactos penetrantes. Propulsión. Motores de pistón Skinner, Flow. Debido a un retraso de 18 meses en los pedidos de las precisas turbinas de vapor utilizadas en los portaaviones de la flota, se instalaron máquinas de buques mercantes en los cascos de los portaaviones. Velocidad máxima, 19 nudos. Sin cinturón de blindaje. Alrededor de las zonas vitales, escudos de partículas suficientes para detener fragmentos de proyectiles, pero ineficaces contra impactos directos. Un cañón de 5 pulgadas, 8 torretas gemelas de 40 milímetros, 27 aviones, tripulación de 860 personas. Coste, $6 millones por casco, una quinta parte del precio de un portaaviones de la clase Essex. La primera quilla se colocó el 3 de noviembre de 1942. El buque insignia, el USS Casablanca, entró en servicio el 8 de julio de 1943. La cadena de producción comenzó a funcionar. En agosto, cada mes zarpaba un portaaviones de Vancouver. En octubre, esta frecuencia se redujo a 1 cada 10 días.
En marzo de 1944, el astillero completaba un buque cada 8 días, desde el muelle de equipamiento hasta el buque de guerra listo para zarpar. La inteligencia naval de Tokio no seguía estas cifras. En su modelo, se suponía que Estados Unidos seguiría construyendo buques como de costumbre. La prueba de este concepto se hizo evidente por primera vez en el Atlántico. Grupos de cazas formados en torno a portaaviones de escolta patrullaban el vacío en medio del océano al que los aviones con base en tierra no podían llegar. Una zona de 600 millas en la que los submarinos alemanes cazaban convoyes aliados casi con total impunidad. Los aviones del USS Guadalcanal detectaron al U-505 cuando éste emergió al oeste de África en junio de 1944. Sus escoltas obligaron al submarino a salir a la superficie. Los equipos de desembarco capturaron el U-505 sin sufrir daños. Este fue el único submarino alemán capturado por las fuerzas estadounidenses en toda la guerra. Durante la campaña del Atlántico, los grupos de cazadores de los portaaviones de escolta destruyeron 53 submarinos. Sin embargo, la prueba más dura aún estaba por llegar. En cuestión de segundos, todo estaba a punto de cambiar. Más 24 de octubre de 1944. Los japoneses pusieron en marcha sus planes para aniquilar a la flota de invasión estadounidense en la bahía de Leyte. La fuerza central de Kurita atravesó el mar de Sibuyan y se vio sometida a un ataque aéreo constante por parte de la tercera flota de Halsey. El Musashi recibió 19 impactos de torpedos y 17 de bombas antes de hundirse. Muchos cruceros resultaron dañados. A las 15:30, Kurita viró hacia el oeste y, aparentemente, se retiraba. Halsey interpretó que los portaaviones japoneses que se acercaban desde el norte constituían la principal amenaza y, llevando consigo toda su fuerza pesada, se dirigió hacia el norte para entrar en combate. A medianoche, Kurita cambió de rumbo. Su fuerza, reducida pero aún gigantesca, 4 acorazados, 6 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y 11 destructores, atravesó el estrecho de San Bernardino sin encontrarse con ningún buque estadounidense. Entre Kurita y la costa de Leyte no había ningún obstáculo, salvo 3 grupos de portaaviones de escolta. El Taffy 3 de Sprague mantuvo el contacto. Golfo de Fanshawe, Saint-Lô, White Plains, Golfo de Kalinin, Golfo de Kitkun, Golfo de Gambier. 6 buques construidos en el río Columbia. Frente a ellos, los cañones de 18,1 pulgadas del Yamato, con un alcance máximo de 45.000 yardas y proyectiles de 3.200 libras cada uno. El comandante del destructor Johnston, Ernest Evans, no esperó órdenes. A las 7:10 viró hacia la formación japonesa y se puso a toda velocidad. El desplazamiento del Johnston era de 2.100 toneladas, el del Yamato de 72.000 toneladas. Evans abrió fuego desde una distancia de 18.000 yardas y lanzó 10 torpedos contra el crucero pesado Kumano, tras lo cual se refugió en su propia cortina de humo. Un torpedo impactó en el Kumano y casi le arrancó la proa. El crucero cambió de rumbo. A continuación, el acorazado Congo localizó al Johnston con proyectiles de 14 pulgadas. 3 impactos en cuestión de segundos. Uno inutilizó la sala de máquinas de popa. Otro atravesó el puente y mató o hirió a casi todo el personal a bordo. Evans, sangrando por heridas de metralla en la cara y las manos, se trasladó al puesto de timón de popa que había quedado al descubierto, y desde allí continuó la lucha. Los destructores Joel y Hermann lanzaron sus ataques con torpedos. El Joel disparó 10 torpedos y, al mismo tiempo, se vio bajo el fuego de varios buques japoneses. A las 8:30, si sus motores estaban destrozados, el sistema de gobierno inoperativo y el sistema de control de fuego devastado. A las 8:55 zozobró.
253 miembros de su tripulación se hundieron con el buque. Sin embargo, los ataques con torpedos provocaron algo que nadie había previsto. El Yamato detectó las estelas de los torpedos y viró hacia el norte para esquivarlos. Así, el buque de guerra más grande del mundo quedó fuera de combate durante 10 minutos de importancia crítica. Los proyectiles caían sobre la formación de portaaviones. El Kalinin Bay recibió 14 impactos. El Fanshou Bay recibió 5 impactos. La sala de máquinas de proa del Gambier Bay se inundó a las 8:10, cuando un proyectil de crucero de 8 pulgadas perforó el delgado casco por debajo de la línea de flotación. La velocidad disminuyó. 10 nudos. 6. 3. Los cruceros japoneses se acercaron a menos de 2.000 yardas y comenzaron a disparar a corta distancia. El Johnston, al que solo le quedaban un motor y una torreta de artillería operativa, maniobró entre el Gambier Bay y los cruceros atacantes. El comandante Evans ordenó a su tripulación que atrajera el fuego japonés hacia sus propios barcos y los alejara del portaaviones. Así lo hicieron. A las 9:30, el Johnston perdió toda su potencia. A las 9:45, la proa del barco se hundió en el agua. Evans se hundió con el barco. El capitán de un destructor japonés se acercó a los supervivientes para saludarlos. El Gambier Bay abandonó el barco a las 8:50. 7 minutos después, zozobró. Fue el único portaaviones estadounidense perdido por fuego de superficie. A continuación, a las 9:25, Kurita ordenó la retirada. Desorientado por las cortinas de humo, convencido de que la intensidad de la resistencia apuntaba a los portaaviones de la flota y temeroso de los ataques aéreos de las fuerzas de Halsey, Kurita se dirigió hacia el norte y luego hacia el oeste en dirección al estrecho de San Bernardino. Se encontraba a 20 millas de la costa de Leyte. Los portaaviones de escolta habían resistido, no por ser poderosos, sino porque eran suficientes y sus aviones llenaban el cielo, y además los destructores que los protegían habían combatido con tal ferocidad que desde el puente japonés resultaba imposible predecir el curso de la batalla. Balance final. Taffy 3 perdió 2 portaaviones, 2 destructores y un buque de escolta. Murieron o desaparecieron 1.583 personas. A lo largo de la guerra, se perdieron 5 portaaviones de la clase Casablanca como consecuencia de los ataques enemigos. 45 sobrevivieron. Prestaron apoyo a todas las grandes operaciones anfibias del Pacífico, desde las Islas Gilbert hasta Okinawa. Cubrieron por completo el vacío oceánico en medio del Atlántico. Henry Kaiser explicó en una entrevista tras la guerra la lógica detrás de la producción. El secreto es que no es ningún secreto. Encuentras el cuello de botella. Eliminas el cuello de botella. Luego, encuentras el siguiente. El astillero superó cuellos de botella sucesivos que duraron 20 meses. Como disputas sobre la asignación de acero, escasez de equipos, ciclos de formación de los trabajadores y retrasos debidos a las condiciones meteorológicas. Y la línea de producción nunca se detuvo. 50 barcos en una sola instalación. El último barco, el USS Munda, entró en servicio el 8 de julio de 1944. Exactamente 14 meses después de que entrara en servicio el primero. Japón había calculado su posición estratégica basándose en el tiempo que tardaban en construir sus portaaviones. Esa cifra era correcta. No tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en el río Columbia. Lo que los planificadores de Tokio nunca tuvieron en cuenta fue a la operadora de grúa de 14 años. La joven de 16 años que, a las 2 de la madrugada, de pie en una cubierta de vuelo vacía, observaba el movimiento de la luz de la luna sobre el río Columbia, sabiendo que el casco bajo sus pies estaría en el Pacífico en 90 días. La mayoría de las mujeres,
Con 38.000 personas formadas por trabajadores negros que aceptaban los trabajos que la industria de antes de la guerra se negaba a ofrecer, aprendieron en 2 semanas a construir algo que nunca antes habían construido y que nunca volverían a construir. Esa mano de obra produjo 50 portaaviones. Esos portaaviones estaban en Samar, donde no había nada más. Y 11 de ellos echaron el ancla en la bahía de Tokio el 2 de septiembre de 1945. Estaban allí cuando la guerra, que habían hecho posible, llegó a su fin. El método de construcción modular desarrollado por Kaiser en el río Columbia no desapareció con los barcos. Hoy en día lo encontramos en todos los grandes programas de buques de guerra del mundo occidental. Los portaaviones de la clase Gerald R. Ford, los buques más avanzados que surcan los mares, no se montan a partir de secciones prefabricadas de hasta 900 toneladas de peso, construidas en paralelo en instalaciones de todo el país y ensambladas en el astillero. La lógica es la misma que en Vancouver. Construye los módulos de forma simultánea. Elimina el cuello de botella de la producción en serie. No permitas nunca que la cadena de montaje se detenga por falta de una sola pieza. Todos los portaaviones de la clase Casablanca fueron desguazados hasta 1961. Con su acero se construyó otra cosa. Quizá un puente, quizá un edificio, quizá otro barco. Ninguno se conservó. La chica de 16 años que permanecía de pie en las cubiertas de los aviones durante el turno de noche no encontró ningún monumento que pudiera contar cuando llegó a los 30. El operador de grúa de 14 años del astillero no tuvo que buscar la foto del barco que construyó en un museo cuando se jubiló, porque ese museo no existía. En las historias de la Guerra del Pacífico se habla de Samar, pero no de Vancouver. Incluso los vencedores olvidan a veces sus propias historias. Lo único que queda es un principio. El enemigo formula sus predicciones sobre tu calendario basándose exclusivamente en quiénes son y en lo que son capaces de hacer. Esto no les dice prácticamente nada sobre lo que tú estás dispuesto a intentar. Este principio no se cerró en 1945. Hoy, el Pacífico se está convirtiendo de nuevo en un eje de competencia. China calcula la capacidad de los astilleros de Estados Unidos. Estados Unidos mide el ritmo de construcción de China. Ambas partes calculan lo que la otra puede hacer. Pero la verdadera lección de Vancouver es esta. La pregunta fundamental no es qué se puede hacer, sino qué se está decidido a hacer. La respuesta a esa pregunta no aparece en ningún informe de inteligencia. ¿Fue una temeridad poner buques de carga con cubierta de madera delante de los buques de guerra? ¿O era la única respuesta lógica, ya que no hacer nada significaba perder las costas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si quieres leer la próxima historia, que la historia se ha olvidado de contar, suscríbete.